Bueno, lo que os pongo aquí es la bibliografía en la que yo me he basado. No voy a leerlo todo, ni los nombres ni nada, porque si no me llevo aquí la vida. Y además, más o menos todos vienen a decir lo mismo. Y es que en relación al género, dicen que las mujeres, en cuanto a la comunicación con nuestras parejas, solemos ser más expresivas, empezar siempre los temas de pareja. Cuando hablamos con ellos, empezamos nosotros siempre los temas. Nos gusta más expresar nuestras emociones, hablar de temas personales. Y también no solo en lo positivo, sino en lo negativo. Es decir, cuando hay conflictos, normalmente los empezamos nosotras y nos quejamos más. Eso es lo que dicen los estudios. Y en cuanto a los hombres, dicen todo lo contrario. Pues que ellos intentan evadir un poco, les cuesta más expresarse y también recibir la información personal. Digamos que como que pasan un poco, entre comillas, de esto de siempre hablando de comunicación, que no le dan tanta importancia o que creen, de hecho hay un estudio que dice que creen que nosotras hablamos mucho de temas irrelevantes, ¿vale? Y bueno, en relación también hay estudios que dicen que estas diferencias de género se pueden o aumentar o disminuir según el tiempo de relación que lleve la pareja. Y aquí hay controversia. Hay estudios que dicen que en épocas de noviazgo, que cuando la pareja se está conociendo, estas diferencias de género son más evidentes que ya cuando se lleva un tiempo, y hay estudios que dicen lo contrario, que estas evidencias, o sea, estas diferencias de género son mucho más evidentes en una relación ya más larga y que al principio pues estas diferencias no se dan tanto. Bueno, pues después de ver la bibliografía que había un poquito sobre el tema y saber que esto era lo que yo quería estudiar, para medir los estilos de comunicación, pues tuve que buscar también los tipos de clasificaciones que había. Y bueno, después de eso, de haber encontrado bastante, porque sí que hay muchas clasificaciones de estilos de comunicación, decidí basarme en la de Rosana y en la de Rolando, que es un estudio que tiene de 2003. No os voy a explicar qué es lo que hicieron ellos, pero bueno, su objetivo era diseñar un inventario que midiera estilos de comunicación. Empezaron de una manera y conforme se le dieron las cosas terminaron por otra, pero bueno, yo he cogido la primera clasificación que ellos hicieron de la primera muestra de personas que cogieron. Después ellos variaron según lo que encontraron, pero yo me he quedado con la primera, ¿vale? Y son estos 5 estilos que os pongo aquí: el positivo, el negativo, el violento, el reservado y el reflexivo. Ahí os pongo un poco la descripción que hacen ellos de cada estilo. Y bueno, sí que tengo que decir que yo busqué el inventario que supuestamente ellos crearon, pero yo no lo he encontrado. Entonces lo que hice fue que, como tenía muy bien definido cada estilo, pues hice el cuestionario yo. Y no me quedó otra. Ay, me he pasado. Vale, pues después de ya haber revisado toda la bibliografía, pues yo hice las 3 hipótesis que tenía, intuyendo lo que me podía salir a mí en mi estudio según lo que había leído. Y fueron estas 3, que habría diferencia entre el estilo de comunicación que utilizan hombres y mujeres, y yo intuía o predecía que me iba a salir que en la mujer el predominante era el positivo o el negativo, y en el hombre el reservado. La segunda hipótesis, que habría diferencias entre el estilo de comunicación que usan personas que llevan menos de 1 año de relación de pareja y personas que llevan más de 5 años de relación, y siendo en las de menos de 1 año el estilo positivo y en las que llevan más de 5 años el reflexivo. Y la última hipótesis es que la diferencia de género se vería más o menos acentuada según el tiempo de relación que lleve la pareja. Aquí no me quise mojar porque, como he dicho antes, había controversia. Unos decían que si cuando llevan más tiempo las diferencias aumentan, otros decían que al principio es cuando estas diferencias se ven más claras. Yo no me quise mojar y digo, bueno, pues a ver qué sale. Y bueno, el objetivo del estudio, pues ya lo he dicho, la diferencia entre hombres y mujeres, entre el tiempo de relación y relacionarlo un poco todo. Vale, bueno, como ya os he dicho, el cuestionario lo hice yo. Y cogí, era de 25 ítems porque cogí 5 ítems por cada estilo, eran 5 estilos, pues 25. Y bueno, os pongo ahí un ejemplito de... El primer ítem del cuestionario era este, las respuestas iban de nunca a siempre, y bueno, me salieron... Bueno, lo hice por la aplicación esta que hay ahora de Google Drive, lo mandé por Facebook, por WhatsApp, y al final respondieron 54 personas,
¿Qué dividí en los 4 grupos que veis? Pues mujeres que llevan menos de un año con su pareja, mujeres que llevan más de 5, hombres que llevan menos de 1 y hombres que llevan más de 5, perdón. Ay, un poco acelerado. Bueno, y ya entro en los resultados. Lo primero que quise ver era, en general en la muestra, qué estilo se daba más. Y me encontré con esto. Resulta que el violento, el negativo y el reservado, pues no aparecía. O sea, ningún sujeto pude clasificarlo en estos 3 estilos. Nada más que me salió el positivo y el reflexivo. Además, como veis, bastante equiparado. El reflexivo gana por 2 personas, pero vamos, bastante equiparado. Entonces, a partir de aquí, pues ya para hacer las diferentes comparaciones, pues simplemente me quedé con el reflexivo y el positivo. Los otros 3 ya no aparecen más, puesto que no se dieron. Después explicaré un poco por qué yo creo que no se han dado, o una pequeña hipótesis que hago yo de por qué no se han dado. Vale, bueno, pues aquí os pongo... lo primero que vi era la diferencia de género. Os pongo la tabla de contingencia, donde podemos ver que de hombres 8 se clasificaron en el estilo, como estilo positivo y 17 como estilo reflexivo, y mujeres 18 en el estilo positivo y 11 en el reflexivo, ¿vale? Bueno, os pongo, hablando un poquito de estadística, os pongo la frecuencia esperada por azar y los residuos corregidos, que me ayuda a ver si esta diferencia es significativa. Y bueno, también hice el estadístico chi cuadrado, que os digo lo que me da por si a alguien le interesa, me dio 0,026. Esto significa que esta relación es estadísticamente significativa, ¿vale? Los residuos y las frecuencias también me daban que esta significación a nivel estadístico existe. Quiere decir que, como se ve en los diagramas de sectores, en los hombres la mayoría tienen estilo reflexivo, se ve claramente el 68%, y en mujeres el 62% tuvieron estilo positivo. Vale. Ahora, la diferencia según el tiempo de relación. Aquí no mire género, simplemente el llevar más de 5 años o llevar menos de 1 año. Y me salió que personas que lleven menos de 1 año había 12 en el positivo y 8 en el reflexivo. Y personas que llevaban más de 5 años con pareja, 14 en el positivo y 20 en el reflexivo. Aquí la chi cuadrado, la digo también, me dio 0,146. Y bueno, esto significa que estadísticamente no es significativo, pero sí que es verdad que viendo el tamaño de la muestra, que son 54 personas y que tampoco es muy grande, sí que se puede decir que es significativo a nivel muestral, ¿vale? De hecho, se ve la tendencia que hay de las personas que llevan menos de 1 año de relación al estilo positivo y la tendencia de las personas que llevan más de 5 años de relación al estilo reflexivo, ¿vale? Entonces sí que se puede decir que esa tendencia existe. Bueno, y aquí un poco, muchos datos, pero es que lo quería poner todo en la misma diapositiva. Aquí es donde ya lo mezclo todo, las 3 cosas. Y bueno, me salen los 4 grupos de los que os hablé antes. Los hombres con parejas que llevan menos de 1 año me salieron 2 en el positivo y 7 en el reflexivo. Hombres con parejas que llevan más de 5 años me salieron 6 en el positivo y 10 en el reflexivo. Mujeres con parejas de menos de 1 año, 10 en el positivo y 1 en el reflexivo, y mujeres con parejas de más de 5 años, 8 en el positivo y 10 en el reflexivo. Vale, aquí me pasó una cosa, y es que hice la chi cuadrado, el estadístico chi cuadrado, y me dio 0,010. Esto significa que la relación es significativa estadísticamente, quiere decir que el ser hombre o mujer, llevar en este caso menos de 1 año de relación o más de 5 años de relación, es correlativo con, en un caso, tener el estilo positivo y en otro caso tener el estilo reflexivo. ¿Qué pasa? Que cuando miré las frecuencias esperadas por azar y los residuos corregidos de cada grupo, vi que en todos los grupos no era realmente tan significativo como decía en general. De hecho, se puede ver mejor en el gráfico de barras que, por ejemplo, las mujeres con parejas que llevan menos de 1 año de relación sí que es bastante significativa, porque es que de hecho es 10-1, ganando el estilo positivo. Y en hombres con pareja que llevan menos de 1 año de relación también es significativo, y además se ve que son 7-2, ganando en este caso el contrario, el reflexivo. Sin embargo, tanto en hombres como en mujeres que llevaban más de 5 años, en ambos existe la tendencia al estilo reflexivo, pero esta diferencia ya no es tan grande y se equiparan un poco más, entonces esto realmente no se puede decir
que sea correlativo. Bueno, la discusión, voy bien, ¿no? Sí. Vale. Venga, pues aquí ya fui hipótesis por hipótesis, viendo qué se cumplía, qué no y el por qué, ¿no? Por qué se podría o no cumplir. La primera hipótesis era que habría diferencia entre el género, ¿no? Entre los estilos de comunicación de hombres y mujeres. Evidentemente esto se da a nivel significativo, a nivel estadísticamente significativo, y además, bueno, yo decía que según la bibliografía que había encontrado, yo esperaba que en la mujer fuera el predominante el estilo positivo, que esto sí que se da, por lo tanto sí que se apoya la teoría de que pues las mujeres empezamos más la conversación, hablamos más de temas personales, nos interesamos más por ciertas cuestiones de parejas para hablar. Esto es el estilo positivo, no sé si os habrá dado tiempo a leerlo antes, pero era eso. O yo ponía el estilo negativo, por lo que decía de que las mujeres también pues empezamos más los conflictos y tal. Como en mi muestra el estilo negativo no se ha visto, pues esto yo no lo puedo corroborar. Esto lo decía en concreto Montes Verges en su estudio de 2009. Y bueno, pues yo ahí a mí no me ha salido. Y después en hombre yo ponía que seguramente se iba a dar el reservado. Hemos visto que no, que el reservado tampoco aparece y que el que se da es el reflexivo y además en gran mayoría, vamos, de hombres. Entonces yo aquí tengo una interpretación, pero esto ya es cosa mía. La teoría decía pues que los hombres como que pasan un poco más de esto e intentan evadirse más en temas de conflicto, como que lo evitan. Y yo creo, según lo que a mí me ha salido, que es el estilo reflexivo, que no es que pasen o lo eviten, sino que lo piensan más para ellos mismos, lo reflexionan más ellos mismos y claro, a veces nosotras podemos pensar que pasan del tema o que no nos están echando cuenta y realmente no es así. Es que simplemente no tienen esa facilidad a lo mejor tan grande para expresarlo y digamos se lo comen ellos solos. Esa es mi interpretación. Pero bueno, la segunda hipótesis. Yo decía que habría diferencia entre los estilos de comunicación de personas que lleven o menos de un año de relación o más de 5 años, que sí que se cumplía, ya dijimos que no a nivel estadístico, pero sí a nivel muestral. Y además decía que en las de menos de un año de relación predominaría el estilo positivo y en las que llevaban más de 5 el reflexivo, y esto se ha dado así. En este caso sí que ha coincidido. Y bueno, la tercera hipótesis, yo decía que la diferencia de género se verá más o menos acentuada según el tiempo de relación que llevase la pareja. Aquí decía que no me quería mojar, puesto que había estudios que iban un poco cada uno por un lado. Y aquí ya sí que puedo decir que en mi estudio, el que digamos apoya era el que decía que estas diferencias de género se ven más acentuadas en el comienzo de la relación, puesto que como hemos visto en la diapositiva de antes, yo decía que realmente la diferencia era más grande en mujeres que llevaban menos de un año de relación, que era 10:1, y en hombres que llevaban menos de un año de relación, que eran 7:2. Por lo tanto, en personas que llevaban más de 5 años, ya digamos, esos estilos se equiparan. Entonces, yo aquí digo que, bueno, que mi estudio sí que apoya la teoría que decía eso, que las diferencias son más acentuadas en el comienzo de la relación y que luego ya conforme va avanzando la pareja, pues se equiparan un poco. Vale, y esta ya es la última diapositiva. Bueno, aquí os quería decir qué es lo que mi estudio pues no ha tenido en cuenta, porque no podía abarcar todas las variables, pero que sí que creo que se deberían de estudiar en estudios posteriores. La primera, pues la edad de los participantes. Ya os dije al principio que yo había cogido personas de entre 20 y 30 años para delimitar más la muestra y que fuera más fiable, pero sí que sería necesario pues hacer este mismo estudio u otro con personas pues de 40, 50, 60 años para ver la diferencia en estilos de comunicación también que tienen ellos, que seguramente va a diferir mucho de lo que he encontrado yo. Lo mismo me pasa con el tiempo de relación. Yo tuve que poner menos de un año o más de 5 años porque en personas entre 20 y 30 años no iba a encontrar que llevaran más de 20 años de relación. Entonces tuve que delimitarlo así. Si en otro estudio se cogen personas de 50 o 60 años, pues sí que se podría poner, por ejemplo, más de 20 años y seguramente saldrían otras cosas. El nivel de estudio, el nivel de estudio sí que lo pregunté en mi cuestionario, pero lo pregunté por curiosidad, realmente yo no iba a tenerlo en cuenta. Pero digo, bueno, pues a ver si después cuando lo vea, pues a lo mejor puedo sacar algo.
Y lo que he sacado de esto es que la gran mayoría de mi muestra, voy a beber porque es que me estoy quedando seca. La gran mayoría de mi muestra tiene estudios superiores, eran de estudios superiores. Entonces yo aquí sí que hice una pequeña hipótesis que, para que la estudie otro, que quizás por esto se han dado solo el estilo positivo y el reflexivo en mi estudio. Al fin y al cabo estos dos estilos son los más favorecedores, se puede decir. El violento, el negativo, pues son más. Entonces quizás a más nivel de estudio y más formación, pues mejor forma de comunicación tenemos. Pero esto ya digo que yo no lo he estudiado y lo dejo ahí. Bueno, la deseabilidad social, lo mismo. Quizás también eso también ha influido en que solo se den el positivo y el reflexivo. Ya no solo de forma consciente, sino también inconsciente. Es mucho más fácil decir yo soy educada hablándole a mi pareja que decir a veces insulto a mi pareja. Nos cuesta más porque es que incluso puede que no nos demos cuenta de que lo hacemos. Entonces sí que ha podido influir seguramente tanto intencional como no intencional. La procedencia de los sujetos, pues lo mismo, yo no he tenido en cuenta de dónde son, sí que bueno, la gente que me contestaba al cuestionario, te he contestado, entonces pues sí, sé que había gente de varios sitios, pero yo no he tenido en cuenta eso para después el estudio. Entonces sí que se podría estudiar, por ejemplo, pues si hay diferencia en el estilo de comunicación entre personas de pueblo o de ciudad, del norte de España o del sur de España, igual hay diferencia. Y la orientación sexual, igual, yo lo he diferenciado entre homosexuales, heterosexuales, igual hay diferencia entre el estilo de comunicación o no, pero eso habría que estudiarlo. Bueno, os quería comentar también una limitación que yo he visto a la hora de hacer mi estudio, y ha sido la forma de clasificación. Bueno, os contaba antes que en el cuestionario tenía 25 ítems, 5 por cada estilo. Entonces, para la clasificación, yo lo que hice fue coger las 5 preguntas de cada estilo, hacer la media, y la media más alta pues era donde clasificaba a ese sujeto. ¿Qué me ha pasado? Que en algunos casos, no es mucho, pero sí en algunos, que empataban en 2 estilos. Entonces yo, para desempatar, he seguido la tendencia de la muestra, es decir, por ejemplo, si eran personas, o sea, mujeres de menos de un año de relación, como la mayoría era positiva, pues a esa mujer la metía dentro del positivo, digamos, pues para no hacerlo al azar, pues seguir una tendencia. Pero al fin y al cabo he tenido que decidir yo. También es verdad que después sí que me daba cuenta de que si a una la tenía que clasificar en el positivo, a otro tenía que decantarme por el reflexivo, así que al fin y al cabo sí que se equiparan. Pero bueno, es algo que yo he visto, una limitación que yo sí que he visto, que habría a lo mejor que inventar, que no sé si estará inventado, igual sí, un instrumento que no tuviera que ser tan exhaustivo a la hora de clasificar a los participantes. Y bueno, ya por último, las conclusiones que yo he sacado, que bueno, que aunque sí que es verdad que la gran mayoría ha coincidido con lo que yo había leído en la bibliografía, la revisión bibliográfica que había hecho, sí que es verdad que creo que se deberían de hacer más estudios sobre esto, puesto que la gran mayoría son antiguos, de los años 70, de los años 80, del 2000 para acá, creo que he encontrado 1 o 2. El de Rosana y el de Rolando es de 2003, lo cogí también por eso un poco, porque era más actual. Y bueno, la sociedad va cambiando, por lo tanto el estilo de comunicación también cambiará conforme cambiamos nosotros, entonces esto habría que seguir estudiándolo para tener pues información válida y fiable y poder seguir con ello. Y bueno, ya está, gracias por vuestra atención.